Sepultada por la historia oficial, bajo falsas acusaciones de traición a la patria, la Revolución Floresmagonista de 1911 en Baja California es, todavía, una revolución olvidada. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto episodio de Biblioteca Hexagonal, este espacio donde el doctor Ulises León y yo estamos conversando sobre libros. En esta ocasión, el libro que nos tocó es Los Salvajes de la Bandera Roja, la Revolución Floresmagonista de 1919 de Baja California y sus consecuencias, de Gabriel Trujillo Muñoz. Gabriel Trujillo Muñoz es un historiador de la Universidad Autónoma de Baja California y además de dedicarse a estudiar la historia, estudia el periodismo también a nivel regional y la historia de la ciencia ficción en México. Muy interesante. Pues así es, Carlos. Vamos a hablar de este libro. Originalmente pensamos que coincidiera con las fechas de la Revolución Mexicana. Nos atrasamos una semanita, pero aquí está. Vamos a hablar en esta ocasión de este libro sobre un episodio de la Revolución Mexicana poco conocido. Ya tú nos darás más guías. Y de momento solo recordarle a nuestros escuchas que cualquier reseña y comentario, no lo olviden, jamás sustituye la lectura directa del libro. Ahora sí, Carlos, danos pues la guía del libro, ¿no? Fíjate que a mí me gustan mucho estos libros como de historia regional, porque creo que como país tenemos este mito o esta percepción de que todos los procesos históricos ocurren de manera uniforme, ¿no? En todas las regiones, que todas vivieron la independencia, la reforma, la revolución, de la misma manera, ¿no? Cuando en realidad no es así. México es un país tan vasto y tan grande que los procesos tienden a ocurrir de maneras distintas conforme a la región debido a distintas circunstancias, ¿no? Y lo que hace este libro precisamente es hacer esta historia regional para Baja California, pero de la revolución. Y la idea principal es combatir, digamos, dos mitos, ¿no? El primero es el de los Flores Magonistas o los Flores Magón como simples precursores de la revolución, ¿no? Y el segundo, combatir el relato oficialista de la Revolución Floresmagonista en Baja California, ¿no? Creo que esas dos son las dos finalidades del libro. Y esta revolución en Baja California, debido al aislamiento, digamos, geográfico que tiene respecto al resto de la República y a su cercanía con la frontera de Estados Unidos, va a tener características muy particulares, ¿no, Luis? Peculiaridades muy interesantes en la zona. Una de estas particularidades, pues, es la integración que hay entre las ciudades fronterizas, que ya desde entonces existía entre las ciudades de Tijuana, por ejemplo, y Mexicali con Caléxico. Y, pues, por lo tanto, que había intereses compartidos de un lado y de otro, ¿no? Había una sociedad bastante integrada en ambos lados de la frontera. Pero, ¿sabes qué? También creo que sería importante decir, además de esta integración o de que fue un movimiento que se dio en una región fronteriza, el tema de que este libro empieza unos años antes, ¿no? Bueno, no en el libro, pero la historia de este libro empieza unos años antes. Para quienes nos escuchan y quienes quizá no estén muy familiarizados con el tema del magonismo, ¿no? Del movimiento empezado por Flores Magón. Flores Magón creo que fue la piedra del zapato de Porfirio Díaz, ¿no? Fue uno de sus mayores críticos y con quien más se ensañó Díaz, ¿no? Quizá uno de sus críticos a quien más persiguió y de quien más se quiso deshacer. Parte de esta persecución lleva a Flores Magón a Estados Unidos, que es donde va a conocer a miembros de este sindicato que se llama Industrial Workers of the World, ¿no? La IWW. Esta relación que va a tener con los trabajadores americanos, donde se va a gestar el movimiento rebelde de los floresmagonistas en Baja California, ¿no? Sí, sí, de hecho, un paréntesis rápido, nosotros llegamos a este libro, bueno, nos interesó mucho la historia de los Flores Magón en Baja California por un escritor justamente californiano que es John Steinbeck. En un prólogo, ahí mencionan que Steinbeck cuando era niño se encontró a Flores Magón justo en un tranvía, no me acuerdo en qué ciudad de California, y le dijo a su mamá, oye, ¿y ese señor quién es? ¿No? Y le dijo, no, es que él es un revolucionario, ¿no? Ya a Steinbeck esto le impactó mucho, ¿no? Entonces de ahí surge nuestro interés por este tema y de ahí llegamos a este libro, ¿no? Rápidamente. Y bueno, eso que mencionas tú es muy importante, muy, muy importante, porque a través de la IWW, Flores Magón no solo logra tener ciertos recursos, sino que hace muchos contactos. Y uno de estos contactos es Kenneth Turner y su esposa Ethel Duffy, quienes los dos colaboran en la edición en inglés de Regeneración, ¿no? Edición en inglés suena muy pomposo porque
según entiendo, nada más era la última cuartilla, era la que era en inglés, que era como un resumen. Y esta posición geográfica, esta alianza con la IWW, lo que hace es, digamos, convencer a Flores Magón de la idoneidad de una revolución en Baja California, ¿no? Que por lo que nos dice el libro, hubo muchísimos levantamientos Flores Magonista a lo largo de la República. No los aborda aquí a profundidad, pero menciona que los hubo. Y le da un matiz muy interesante a esta revolución, que es una revolución multinacional, ¿no? Eso es muy curioso, no sé si tengas algo que decirnos ahí. Sí, justo para allá iba. Fíjate, hay un episodio que me gusta mucho. Se supone que en 1908, ¿no? Cuando estamos hablando, el momento del que les vamos a hablar es el año 1911, ¿no? Enero de 1911. En 1908, 3 años antes del suceso que vamos a hablar en unos minutos, se supone que Flores Magón estaba detenido en una cárcel de California y, como dice Carlos, pues ya era un personaje conocido por los californianos. Y llega John Kenneth Turner, que es un periodista, a entrevistarlo y le llama la atención a Kenneth Turner este personaje que le dice que en México había esclavitud. Y entonces dice, ¿cómo es posible que en México haya esclavitud? Le dice, no, sí, en México hay esclavitud. Y el otro no lo creía. Y es a partir de esa entrevista que le siembra a Flores Magón la idea a Turner de venir a México, ¿no? Y hacer este reportaje que es muy bueno, también lo recomendamos mucho, que es México Bárbaro, donde Kenneth Turner viene a Yucatán, en unas partes de Veracruz y de Oaxaca, donde ve las condiciones en las que trabajan muchos indígenas, ¿no? En los campos enequeneros en Mérida. Y Barrio Blanco también. Este reportaje causó mucho furor entre la IWW en Estados Unidos, ¿no? Lo que despertó también la adhesión de varios de los trabajadores para unirse a Flores Magón a participar en este movimiento armado, ¿no? Como dices, Carlos, pues había personas que venían de Europa, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos. Era un grupo internacional bastante nutrido. Y es que es parte de la vocación de ese grupo, ¿no? Obrero. Sí, esta internacionalidad, ¿no? No, es muy curioso ver como los antecedentes, porque le dedica ahí una parte, y es muy curioso ver los antecedentes de la gente que llegó de otros lados a pelear con los Flores Magonistas, y que muchos se murieron ahí, ¿no? Por ejemplo, es Joe Hillstrom, que era conocido como John Hill, que era ahí un rebelde que hacía canciones y todo, que después trascendió cuando fue la época hippie de los 70s, pero él viene de Suecia, ¿no? Por ejemplo. O Price, ¿no? O Mosby. Todos estos nombres, digamos, que son estadounidenses, muchos de ellos fueron líderes dentro del movimiento Flores Magonista, que, como un poco adelanto, esta participación de personas extranjeras en la revolución Flores Magonista fue el pretexto que usó el oficialismo para pintar a los Flores Magonistas como una invasión extranjera que buscaba una de dos, ¿no? O crear una república independiente o crear esta república independiente y después adherirla a Estados Unidos, ¿no? Ese fue, digamos, el relato. Y entonces, debido a estas condiciones, a esta internacionalidad, a la cercanía con la frontera y a la lejanía del centro, Baja California se vuelve, digamos, este lugar idóneo para esta revolución, porque aparte creo que solo había un regimiento, ¿no? Del ejército porfirista, y fue porque las compañías gringas que estaban ahí vieron que estaban muy revoltosos y los solicitaron personalmente a Díaz, ¿no? Eran muy, muy amigos, ¿no? Sí, digamos que para hacer una imagen, ¿no? Mental a quienes nos escuchan, pues tenemos este movimiento que se está gestando en California por un grupo de obreros de múltiples nacionalidades, y en Baja California tenemos una población pues con pocos habitantes. Tenemos un territorio dominado realmente por empresas pues muy importantes, ¿no? De Estados Unidos y de Reino Unido, dueñas de grandísimas, mejor dicho, extensiones de tierra donde se cultiva el algodón, y digamos que la más grande de esas es la Colorado Riverland Company. Había otras también, por ejemplo, otras empresas mineras, y en torno a estas empresas pues había personajes de clase media que se dedicaban a llevarles sus asuntos legales, a llevarles sus asuntos de comercio exterior, las importaciones, las exportaciones, porque era una de las empresas exportadoras más importantes en ese momento de algodón, esta empresa que estaba en el Valle de Mexicali. Y pues había una aristocracia, ¿no, Carlos? Había una aristocracia porfiriana en ese momento.
¿no? En su mayoría, y había muy poca, había también poca población, pues indígena, ¿no? Los cucapas, ¿no? Por ejemplo, ese es como el contexto en el que va a estallar esta revolución, ¿no? Entonces hay muchos intereses internacionales en la región de Mexicali, de Tijuana y de Ensenada, de intereses estadounidenses sobre todo, pero también intereses de Reino Unido, me parece. Sí, bueno, para redondear la idea y que quede claro como los dos bandos, digamos que por un lado están este grupo de locos, de mentes revolucionarios de todas las nacionalidades que tienen el sueño loco de hacer justicia en el Valle de Mexicali, y por el otro están los grandes propietarios, que son gringos de hecho y extranjeros como bien dice Ulises, la dictadura porfirista, el ejército porfirista, y no solo eso, sino el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos y el personal diplomático mexicano que está en la zona de California, ¿no? Esos son como, digamos, los dos bandos, ¿no? Y Sí, son entonces, los ingredientes, ¿no? De este caldo. Ajá. sí, y entonces el inicio de todo esto ocurre, digamos, en 6 meses, ¿no? Que es enero, junio de 1911. Y estos revolucionarios, muy curiosamente, pues, como bien dices, eran muy pocos porque había muy poca población, no tenían muchos recursos, pero curiosamente fueron muy exitosos, ¿no? Inicia la revolución y ellos inmediatamente toman Mexicali, que era una ciudad muy importante en ese momento, ¿no? Y el ejército federal, pues, aunque era en mayor número, pues no estaban interesados en irse a morir ahí, sino que era un ejército casi perfumado, ¿no? Ahí entrabas a hacer una carrerita ahí política y medio subir, ¿no? Y fueron un grupo muy exitoso. De hecho, mucho de lo que narra ahí Flores Magón es las batallas de Mexicali, la toma, me parece que fue de Tecate, que ya fue al final. Y durante ese tiempo ellos intentaron hacer ahí su gobierno, ¿no? Fueron, como dices, fueron en realidad muy pocas batallas, ¿no? En realidad fueron 5 batallas que se dieron a lo largo de 6 meses, ¿no? Y fueron batallas que no fueron unas batallas, digamos, tan llamativas, ¿no? Por la cantidad de personas en los ejércitos o en la batalla. Algunas parecerían más bien como hasta escaramuzas por el número reducido de combatientes. Y estas 5 batallas en estos 6 meses van a ser, algunas van a ser importantes porque, por ejemplo, cuando toman Mexicali, la primera reacción de Estados Unidos, de los norteamericanos, es desplegar un ejército en la frontera. Pliegan, el autor da la cifra de hasta 30,000 soldados, no sé si haya sido el caso, si no es en muchos, pero que desplegaron un total de 30,000 efectivos en la frontera para impedir que se le diera a los revolucionarios pues armamento y provisiones, ¿no? Víveres, y para evitar que quisieran huir, ¿no? También al lado, mejor dicho, que ganaran adeptos que se quisieran unir a sus contingentes. Esa es una reacción que tuvo, es una reacción que se debió precisamente al miedo que tenían, por ejemplo, estas empresas de la que hemos hablado, la Colorado Riverland Company, ¿no? Otra reacción que hubo ahí en ese momento fue que también para proteger los intereses de las empresas, Porfirio Díaz mandó al 8º batallón a defender no a la población civil, sino a custodiar, ¿no? A ser de policía de las tierras de esta compañía. Los revolucionarios se encontraron cercados, tanto por la intimidación que les provocaba el ejército norteamericano y por el batallón que llega. Y lo que resulta heroico, por decirlo de alguna manera, pues es que pese a esas limitaciones y ese cerco, pues salieron victoriosos en otras batallas, que fueron, como dices, Carlos, la de en la población del Álamo, en San Quintín, y la segunda batalla de Mexicali. E incluso llegan a tomar Tijuana, pero bueno, ya después ya platicaremos de cómo pierden Tijuana. Pero eso es lo que digamos, ese es el mérito que tuvieron en 6 meses. Y como dices, pudo haber crecido, pudo haber sido, tener otro desenlace, pero pues había mucha presión, ¿no? De ambos lados. Esa es la parte, digamos, la mitad del libro casi, ¿no? Un capítulo muy extenso, muy interesante, donde nos habla de las personas que acudieron ahí, de los encuentros de armas de manera más específica, que lo recomendamos muy bien porque no tanto que lo reconstruye el autor, sino que nos cita, por ejemplo, los partes de guerra que se publicaban en Regeneración, ¿no?
y ahí vemos a estos líderes con nombres extranjeros que son gringos como Caril Pierce, Price y Jack Mosby, ¿no? Personajazos, ¿eh? O sea, también eso, por eso vale la pena leerlo, porque Kyle Price, digamos que sí era un revolucionario y todo, y una vez que se hizo de cierta famita, ahí con los californianos, se volvió actor de cine, ¿no? Y era actor de cine de películas de la revolución. Y así como ese, hay muchos personajes muy curiosos en el libro que vale la pena leer, pero volviendo un poco a este tema de la revolución, pues pierden, digamos que por una traición, ¿no? Una traición muy, bueno, no es una traición propiamente, pero digamos que sí. Pues ellos toman esta ciudad, toman Tijuana, y paralelamente a estos acontecimientos, pues cae Díaz y llega al gobierno Madero, ¿no? Entonces a Madero, pues le preocupaba mucho la pacificación y le hace llegar a los Flores Magón, bueno, a Ricardo concretamente, una propuesta para ser vicepresidente de México a cambio de que le pongan las armas, ¿no? Y Flores Magón dice que no, y están negociando, digamos, esta rendición con las fuerzas Flores Magonistas en Baja California, que de hecho muchos Flores Magonistas, ya que vieron que había caído Díaz, ya dijeron, ya ganamos y se pasaron al maderismo, que también eso fue algo muy fuerte para el movimiento. Y mientras están dando estas negociaciones, un ejército porfirista que todavía no había sido desmovilizado, sin órdenes de Madero y sin órdenes de ningún superior, de las buenas a primeras deciden atacar a los Flores Magonistas, ¿no? Mientras están en estas negociaciones de paz, y bueno, ahí, ese fue el fin del movimiento, ¿no? Y bueno, hay mucho esta idea de Madero, el apóstol de la democracia y lo que tú quieras, pero con el magonismo fue injusto, ¿no? Llamémosle así. Los veía más como rivales que como aliados, y Madero no protestó este ataque, no hubo sanciones para nadie, y al contrario, se vio con buenos ojos esa iniciativa, ¿no? Del ejército porfirista de, sin órdenes ni nada, atacar a las fuerzas magonistas, ¿no? Y ese fue el fin de la etapa armada de ese movimiento. Y ahí hay no sé si a ti te llame la atención, pero a mí me llaman mucho la atención unas afirmaciones que luego encuentras por ahí perdidas en un libro, que el autor no les da explicación, a lo mejor porque no lo considera necesario, porque no le pareció relevante, pero hace énfasis en que habían contratado porque aquí pelearon de todo, ¿eh? Pelearon afroamericanos, pelearon italianos, pelearon suecos, pelearon indios, pelearon chinos, pelearon japoneses, y ¿Te aquí refieres a los japoneses que contrató el ejército mexicano? sí, contrataron 10 fusileros japoneses, ese es el dato. ¿Quiénes eran? ¿Por qué los contrataron? ¿Quién sabe, güey? Pero es muy interesante esa afirmación, bueno, a mí me lo parecen estas Habrá que revisar, datitos. sí, está interesante, también me quedé como que, bueno, ¿y por qué no? Unos fusileros japoneses. Sí, como dices, mira, hasta acá llega esta parte de la etapa armada, que realmente es la etapa armada del movimiento Flores Magonista, pues es muy, muy breve, 6 meses. Y va a venir una segunda etapa, que podemos llamar una etapa de persecución y una etapa de desprestigio constante, ¿no? La etapa ya, lo que es la etapa de, como dices, de cambiar la versión histórica del floresmagonismo, ¿no? De una manera descarada, ¿no? Entonces, nada más para ir cerrando, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, se me estaba olvidando comentarte, o sea, tenemos este movimiento que resulta vencedor en 5 batallas frente a las adversidades, que además del ejército norteamericano y del 8º batallón, se me estaba olvidando comentar, que también tenían en contra, desembarcó en las playas de Ensenada un contingente del ejército del Reino Unido, porque también había una empresa allá, me parece una minera, que vio afectados sus intereses y pidió ayuda y vinieron. Y además de eso tenían en contra la propaganda que en Estados Unidos venía a través de periódicos como el Angeles Times, porque los dueños del Angeles Times eran los mismos dueños de esa empresa de la Colorado Riverland Company. Entonces tenían casi todo hecho para que perdieran, ¿no? Y bueno, entonces, como dice, los traicionan en Tijuana, pierden en Tijuana y empieza una segunda etapa, ¿no? Que es la etapa, a Flores Magón lo encarcelan y empieza una etapa de persecución con un personaje que quizá tú conozcas mejor que yo, Carlos, que se llama el coronel Cantú. Qué bueno que mencionas eso de los Flores Magón, porque uno de los grandes problemas del movimiento fue la comunicación con la junta organizativa que estaba en Los Ángeles, ¿no? Los Flores Magón no pisaron Baja California durante
movimiento armado, y esa era una causa era un problema en la cadena de mando, ¿no? Había órdenes que emitía Ricardo Flores Magón y llegaban un mes después, ¿no? Ya para qué, ¿no? Entonces ese fue otro problema. Y cuando lo encarcelan, pues el movimiento prácticamente queda sin cabeza y todos están aislados. No tiene armas para combatir, no pueden resistir. Y viene esta etapa de una represión particularmente brutal, ¿no? Protagonizada Teban Cantú, coronel, odiaba literalmente a los Flores Magonistas y se dedicó a perseguirlos. Y aquí hay algo muy importante que sucede, que es que el fracaso de la revolución Flores Magonista de 1911 anula para siempre la revolución en Baja California, ¿no? La Colorado, ¿cómo se llama? Es muy importante, sí. La Colorado River Land Company va a seguir en el poder en Baja California, junto con todo su aparato represor, ya sean porfiristas que se hagan llamar maderistas, pero va a seguir en el poder de 1911 hasta Lázaro Cárdenas. Es una región para la que no pasó el tiempo, ¿no? Llegan, digamos, los sonorenses victoriosos, una vez que pasa todo lo que pasa en la revolución. Me parece que al que ponen ahí en esa región es justamente Abelardo L. Rodríguez, y los sonorenses llegan sorprendidos, ¿no? Porque es como, aquí no pasó la revolución, ¿no? Había calles que se llamaban todavía Porfirio Díaz, era como si el porfiriato siguiera en operación en Baja California, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y en esta época de represión, como bien mencionas, la parte de la propaganda, es que surge esta leyenda negra, ¿no? De los Flores Magonistas como filibusteros que en realidad querían unir California a Estados Unidos. Sí. Y ahí el panfletito con el que hicieron esto fue escrito por un secretario porfirista. Rómulo Velasco Ceballos. ¿Cómo se llamaba el Se librito? llamaba Se apoderará Estados Unidos de América de Baja California. Ese librito es el que propagó esta leyenda, ¿no? No sé si ya sea momento, digo, de hablar de esta leyenda negra, ¿no? O sea, ya en concreto, dedicarnos a hablar de esta, porque creo que eso es una de las cosas bien que más carnita hay de este libro, o de este episodio histórico. Bueno, al menos que a mí me resultan muy interesantes. Entonces, hay que hacer una pausa en el tema de esta leyenda negra de si Flores Magón fue un filibustero, de si el movimiento realmente lo que quería era hacer de Baja California una república bueno, una república socialista, ¿no? Si querían hacer un experimento socialista en Baja California. Yo creo que esta historia o este mito, ¿no? Esta propaganda viene desde mucho tiempo antes, ¿no? Ya existía el material. Yo me acuerdo, y por ahí lo cita el autor y lo investigué, había un filibustero americano que se llamaba William Walker, que fue el primero que se tomó seriamente esta idea de contratar un montón de mercenarios, ¿no? Lanzarse en 1850 a las tierras de Baja California y crear, bueno, junto con Sonora, y crear la República de Sonora. Obviamente no tuvo éxito. Y si te acuerdas, no sé si has visto la película del Zorro con esta Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas, donde hay una escena, hay unos mineros, hay un minero muy rico en Baja California, porque el Zorro se desarrolla en Baja California, y en una escena revela su plan maestro, ¿no? Este minero. Y su plan maestro es crear una república en Baja California. Entonces yo creo que ya había ahí elementos de que jugaban pues porque se trata de una península, ¿no? Sería fácil hacer ahí algo, crear un nuevo estado, ¿no? Entonces yo creo que ya había antecedentes que servían para alimentar este mito. Y el segundo, pues precisamente de que la composición multinacional de estos rebeldes, pues se prestó para eso, y precisamente quien empezó este mito fue en 1911, fue el cónsul de México en Los Ángeles, fue el que empezó a propagar este mito de que lo que quería Flores Magón era precisamente eso. Y entonces muchos nacionales, mejor dicho, muchos baja californianos, pues sí se lo creyeron y sirvieron como carne de cañón. Lamentablemente, pues sí se pusieron la bandera de México y fueron a combatir contra los Flores Magonistas. Y una segunda parte de este mito lo empezó a construir, como dices tú, Esteban Cantú, ordenando la creación de un libro. Pagó para que se creara un libro a este hombre del que hablamos, Rómulo Velasco Ceballos, en el que él, con supuestos datos históricos, pintara Flores Magón
que su objetivo era crear esa república socialista. Y ese mito lo siguió alimentando él en su autobiografía que hizo y en sus partes oficiales. Por eso, algunos historiadores posteriores, ya me corregirás tú si me equivoco ahí, al momento de intentar reconstruir este periodo histórico, cuando tomaban como referencia estas partes oficiales y estos libros, pues llegaban a esa conclusión, ¿no? Y durante muchos años, después de acabada la revolución, incluso me parece que es hasta 1960, Carlos, ¿no? Cuando el historiador, aquí lo apunté, el historiador Pablo L. Martínez es el primero en que hace un trabajo de recuperación de fuentes y dice, no, estaban equivocados, ¿no? Los Flores Magón nunca intentaron hacer una república en Baja California. Y un ejemplo de estos historiadores que precisamente cayeron en esta trampa, no sé si o lo hicieron de manera deliberada, o a sabiendas de que existían otras fuentes, de manera deliberada decidieron o deciden seguir contando la historia propagando esta mentira del filibusterismo. Tenemos, por ejemplo, a Jan Meyer, que en su libro de la Revolución Mexicana, y lo voy a citar porque sí se merece un quemón, Jan Meyer, en su libro, este libro es de la primera edición, me parece, es de 1999. Ya había fuentes que desacreditaban este mito del filibusterismo. Y nada más voy a citar unas líneas. Cito a Meyer, dice: Madero terminó con la efímera República Anarquista de Baja California. Bajo la bandera roja, esta utopía socialista reunía a los radicales de la IWW, mineros de California, Arizona, Indiana, Ohio, y negros estadounidenses, anarquistas, italianos, rusos y mexicanos, dirigidos por Ricardo Flores Magón. Bueno, dice más cosas, pero no vale la pena seguirlo citando. Pero este es un ejemplo, pues relativamente moderno, ¿no? De un historiador que al abordar el tema de la Revolución de Baja California, pues sigue propagando este mito. Y este mito, pues también se promueve desde el oficialismo, ¿no? Como ya habíamos dicho, las compañías siguieron en el poder desde el fracaso de la Revolución Magonista hasta bien entrado el gobierno de Cárdenas. Y ahí algo muy importante es mencionar que este oficialismo pues hace todas las herramientas del oficialismo para promover esta historia, ¿no? Como cita ahí declarar me parece que es Tijuana, ¿no? La heroica Tijuana, ¿no? Por la defensa que hubo en contra de estos filibusteros, ¿no? Ahí también el papel de Cantú fue muy importante para promover esta versión, ¿no? Que la promueve incluso una vez que ya está fuera del poder en Baja California, que me parece que es con la llegada de los sonorenses, ¿no? Cantú mismo es un personajazo también, ¿no? Como todo lo que pasa en este país, pues Cantú, una vez que es despojado de su feudo, digámoslo así, se va a Estados Unidos y él sí fue el filibustero de verdad. Él sí quiso reunir una partida de estadounidenses para conquistar Baja California y volver otra vez al poder, ¿no? No puede, se queda en el exilio y como siempre pasa en este país, pues unos años después era diputado priista, ¿no? Una historia que parece increíble, pero es muy interesante. Estos personajes que desfilan por estas páginas hay de todo, ¿no? También hubo un actor ahí que era el rostro. Justo te iba a hablar, a pedir que nos hablaras del personaje chusco que hay, pero no sé si es el mismo que vas a elegir. Sí, Yo hablo de Dick Ferris. ¿Sí vas a sí, hablar sí. de? Ah, adelante, adelante. No, este es un personajazo. Él era un actor y de la nada se volvió el rostro de esta historia del filibusterismo, ¿no? De que él estaba encabezando un movimiento para conquistar Baja California, hizo su bandera, hacía de todo, ¿no? Pero todo esto lo hacía para ganar promoción para sus obras de teatro, ¿no? Entonces cuando le decían, oye, sí, de verdad vamos a ir, le decía, no, ¿cómo crees? Yo nada más estoy diciendo esto para llenar mis obras, ¿no? Y la bandera que envió, para que la izaran los baja californianos en esta fiesta, digamos, de la libertad que iba a venir, pues los flores magonistas lo vieron como un insulto y nada más, la quemaron, ¿no? No recuerdo bien la descripción de la bandera, pero sí, es un episodio muy, muy cagado. Un episodio, híjole, de risa, de risa, de risa, ¿no? Porque, pues sí, queriendo ganar publicidad, acabó haciéndole creer al gobierno mexicano que pues sí había más bien el gobierno mexicano utilizó a ese actor que en su país estaba haciendo comedia, pues para decir, ya ven cómo Flores Magón era un empleado de este Patiño que va a venir aquí
a robarse parte de nuestro territorio. Sí, es muy, muy chistoso esta anécdota que nos cuenta el autor. Pero también antes de cerrar el tema de Esteban Díaz Cantú, que fue durante casi 10 años pues no el gobernador, él era, ¿cómo se les llamaba? El jefe político, ¿no? Jefe político y militar del Distrito Norte de Baja California. Una cosa que se le debe a él, mala, ¿no? O no sé si mala, es que él fue el que se encargó también de hacer de Tijuana un centro de vicio, ¿no? Podríamos decir que a él se le atribuye a llenarlo de prostíbulos, de bares, de droga, de fumaderos de opio en ese entonces. Era parte de su negocio, de su riqueza personal venía aparte de fomentar eso. No sé si gracias a él se deba ese momento que Tijuana fue lo que durante muchos años fue, que fue pues sí, un centro de diversiones de los gringos de los estados aledaños, ¿no? Sí, y entre esos negocios también estaba tristemente el tráfico de trabajadores chinos, ¿no? Creo que ya más o menos exploramos todo lo que dice el libro, ¿no? Un poco para cerrar, volvemos a estos dos mitos de origen, ¿no? En primer lugar, los Flores Magón no nada más son simples precursores de la revolución, sino que efectivamente hubo movimientos revolucionarios magonistas en todo el país, por lo menos durante la primera etapa de la revolución, podríamos llamarle así. Sí, que convivieron o incluso fueron anteriores a los movimientos maderistas, ¿no? Que se dieron de manera casi simultánea, ¿no? Con los movimientos maderistas. Sí, y con el zapatismo y demás, ¿no? Sí, Nada más sí, que, porque se habla más del zapatismo, de Madero, pero no se habla de Magón, ¿no? Del movimiento magonista. Uno sería darle su lugar, ¿no? A ese movimiento. sí, no como precursores, sino también como revolucionarios, ¿no? Que estaría bueno también saber qué pasó en las otras entidades, pero por lo que sabemos, pues no pasó esta primera etapa, ¿no? De la revolución, que sería digamos, del inicio de la revolución a la caída de Díaz, el magonismo no sobrevivió, ¿no? O bueno, la caída de Madero, si quieres, no sobrevivió, porque todavía con Madero había. Y este segundo mito de el filibusterismo, ¿no? Que en realidad no eran gente que quisiera fundar una república independiente en Baja California, sino que eran gente comprometida con la justicia social, ¿no? Y lo que querían más que nada era establecer un régimen, pues, justo, ¿no? Para los mexicanos que vivieran ahí, ¿no? Y toda la gente. Bueno, sí, eso nos lleva a cuál era el objetivo real de Flores Magón, ¿no? Y por qué, como dices, que no era solamente algo regional, no estaba pensando solamente en Baja California, sino en todo el país, y pues que iba más a las estructuras del porfiriato, ¿no? A cambiar las estructuras del porfiriato, no tanto a hacer no era un reformista, ¿no? Como Madero, y eso nos lleva también a por qué no conectó Flores Magón con la población, como sí conectaba Madero, ¿no? La gente pues sí, lo quería, ¿no? Sí estaba más, el cambio de adeptos, ¿no? Cuando llega Madero al poder, los magonistas dicen, no, pues ya no tiene sentido la revolución, porque no compartían, realmente no estaban, creo yo, tan convencidos de que era lo que quería Magón, no estaban conscientes de el cambio radical que suponía el movimiento magonista. Parte de eso es también que pues no conectó con más estratos de la población, su movimiento. Aparte, bueno, Flores Magón, pues fue muy acertado en su diagnóstico, ¿no? O sea, Madero nada más va a ocupar las estructuras del poder porfirista que van a permanecer inatacadas, ¿no? Una de ellas, el ejército, ¿no? Que fue el que, a traición, llamémoslo así, acaba con el Flores Magonismo en Baja California, ¿no? Y este ejército porfirista, pues va a ser ahora sí que totalmente aniquilado hasta Huerta, ¿no? Y ya después viene otra historia y que hay un libro sobre eso muy bueno que se llama The Blood Contingent. Es un libro mamón en inglés, pero es la historia del ejército porfirista. Y bueno, pues creo que ahora sí ya hemos explorado y abordado todo el tema del libro. Es un libro muy, muy bueno que te puede llevar a muchas otras lecturas y que desmonta estos dos mitos, ¿no? El filibusterismo y a los magonistas como precursores de la revolución. Y al final yo me quedo un poco con trágico, que es la figura de Flores Magón, que como suele pasar en estos casos por su congruencia, pues acabó muy, muy mal, ¿no? Muriendo en una prisión en Estados Unidos. Terminar con esta frase que viene en el libro que dice: Flores Magón fue uno de los vencedores a quienes no querían invitar a la mesa. A quien no querían invitar a la mesa de los vencedores, mejor dicho, ¿no? Pues es todo, ¿no? Esto fue todo en este episodio de Biblioteca Hexagonal.
y los esperamos su siguiente capítulo. Sí, no olviden suscribirse y comentar lo que les gustó y lo que no les gustó. Y pues bueno, muchas gracias. Hasta pronto.